Bien, niños, vamos a ver a continuación lo que es el tema números decimales. Vamos a identificar primero que los números decimales están compuestos por parte entera y parte decimal. La parte entera está situado después del punto decimal, en la parte izquierda. Esta va a ser la parte entera y está compuesta o está formada por decenas, unidades, centenas, etc. Y en la parte decimal está en la parte derecha y están formados por milésimos, centésimos y décimos. Entonces en esa forma podemos decir que 24 se le llama 24 enteros con 361 milésimos, que es la parte decimal. También recordemos que los números decimales, los denominadores siempre van a ser 10, 100 o 1000. Entonces aquí tenemos un décimo, una centésima, un milésimo. Si ustedes se ubican en su libro, se van a fijar que nos está pidiendo que escribamos con letras, cada uno de los números decimales. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos 0, no le vamos a llamar 0 enteros, solo le vamos a llamar un décimo. ¿Y por qué un décimo? Porque recuerden, después del punto, si solo hay una cifra, pertenece a 10 de décimo. Si después del punto hay dos cifras, pertenece a centésimos, porque centésimos tiene 2 0, entonces pertenece a centésimo. Y en este caso, si tuviéramos, por ejemplo, si tuviéramos 1 con 364, si tuviéramos de esta forma así, 1, 324, ¿cómo creen que le llamaríamos? Tenemos aquí de una parte, significa décimos. Cuando tiene dos números, después del punto, se va a llamar centésimo. Y cuando tiene 3, le vamos a llamar milésimos. Entonces, en este caso, 0 no le vamos a llamar 0 entero, solo le vamos a llamar un décimo. Aquí sí tenemos 1.24, entonces en la escritura le vamos a escribir un entero, 24 centésimos porque terminó en 2, así como el 100 que tiene dos cifras. Y a este, ¿cómo le llamaríamos? Un entero, 324 milésimos. Entonces así sería la escritura de números decimales. Recordemos, un décimo, y aquí si ya tiene una parte entera, entonces si la vamos a llamar, en caso de que tuviera dos, le vamos a llamar 2 enteros, 24 centésimos. Tiene un entero, entonces un entero 24 centésimos, porque tiene dos ceros igual que el 100. Aquí tiene 3 igual que el 1000, entonces un entero 324 milésimo. Bien, luego nos dice que exprese cada fracción como un número decimal, y tenemos aquí estos ejercicios. Estos ejercicios ustedes los tienen también en su cuaderno. Entonces tengo 18 décimos, recuerden, 18 décimos. ¿Y cuántos ceros tiene el décimo? Tiene un cero. Entonces, como me está pidiendo que lo convierta, estas fracciones, que lo convierta a un número decimal, entonces siempre me pide que para convertir un número decimal, que siempre vuelva a copiar otra vez el numerador. Entonces yo volví a copiar el numerador. Ahora identifico cuántos espacios tiene el 0. Tiene un espacio, entonces hago esto. 1. Solo corrió un espacio, entonces aquí, punto. Entonces va a decir un entero con 8 décimos.
Pero ¿qué va a suceder cuando tenemos 25 centésimos? Hago lo mismo, copio el 25 y me fijo cuántos espacios tiene el 100 de centésimo, que tiene 2. Entonces empiezo. Ustedes con su lápiz grafito van a hacer esto. 1, un espacio, 2 espacios. Como tiene 2 ceros, 2 espacios. Ahí. Entonces donde coloco los 2 espacios, también coloco el punto. Después del punto coloco el 0. Y ahí está, miren. Pero ¿qué va a suceder cuando ya no sea de décimos, ni centésimos, ni milésimos, sino que tenemos aquí 15 medios? Y me pide que lo convierta también a un número decimal. Entonces, bien, hago una división. Divido 15 entre 2. Entonces busco un número en la tabla del 2 que me dé cerca a 15 o igual. Y va a ser 7. 7 por 2, 14. Resto. 5 menos 4, 1. Y aquí 0. Entonces no copio nada. Hasta ahí no tiene que quedar. Como estamos viendo números decimales que lo conviertan en un número decimal, entonces aquí no puede quedar. Eso tiene que quedar en 0. Entonces coloco punto y agrego el 0, miren. Ahora sí puedo encontrar un número multiplicándolo, porque anteriormente solo estaba el 1. No podía buscar un número que multiplicándolo por 2 me diera 1. Pero ahora que le agregué el 0 sí puedo. Un número que multiplicándolo por 2 me dé a 10 o cerca a 10. Entonces va a ser 5. 5 por 2, 10. Resto. Entonces el resultado va a ser el cociente. El cociente. Entonces aquí el resultado va a ser 7.5. Cuando no sea décimo, centésimo, milésimo, entonces se realiza una división y queda así. Después me dice, nos vamos a números decimales y me dice, exprese cada número decimal como fracción. Entonces aquí teníamos fracción y me pedía que lo convirtiera en un número decimal. Ahora tengo un número decimal y me pide que lo convierta a una fracción. Entonces, en este caso vamos a identificar, recuerden que si después del punto solo había una cifra, significa que pertenecía a décimos, que viene de 10, ¿verdad? Entonces aquí yo elimino el 0, lo elimino automáticamente, solo copio el 8. Y como solo hay una cifra, y el que tenía un 0 era el 10, entonces coloco 10, 8 décimos. Igual aquí, lo voy a convertir en fracción, entonces elimino el 0 y solo copio los números naturales y copio 125. ¿Y esto cuántos, a qué va a pertenecer? A décimos, centésimos, milésimos. Tiene 3 números. Y recordemos que el 10 tenía un 0, el 100 tenía 2 y el 1000 tenía 3. Entonces, ¿qué le vamos a colocar aquí como denominador? Muy bien, 1000. Y esto es lo que ustedes van a hacer con sus ejercicios del libro. Espero que les sea de mucha utilidad, que hayan comprendido con facilidad. Hasta pronto.